nuestra invitación aquí no es solamente para hablar del control interno como esa hermosa fortaleza, ese hermoso sistema que uno quisiera que funcionara siempre, sino es, venga, ¿qué es lo que pasa en propiedad horizontal y por qué en propiedad horizontal no lo encontramos como tan palpable? ¿Por qué la gente cuando uno le habla de control interno, entonces piensa en una cantidad de cosas, en una cantidad de papeleo y que resulta a la larga haciendo que no nos funcione el control interno? Entonces, lo primero que debemos entender, y creo que ya ustedes han visto este esquema, que es como el organigrama, mini organigrama que tenemos en la propiedad horizontal. Ustedes me confirman, no sé, con manita arriba o lo que sea, si ya conocían este organigrama. Bueno, Tano, obviamente que sí, ya lo conoce. Básicamente esta es la estructura organizacional de una entidad regida bajo la Ley 675, donde nuestro pilar, nuestro más grande va a ser la Asamblea de Copropietarios. Con una línea punteada va a estar el revisor fiscal y abajo encontramos el Consejo de Administración y la Administración. Si ustedes se dan cuenta, aquí básicamente la asamblea es la que dirige, pero nadie es jefe de nadie. El revisor fiscal no es jefe ni del consejo ni de la administración. El consejo no es el jefe del administrador, ¿sí? Todo, esto es un engranaje. Recuerden que dentro de la ley 675 establecen los órganos de administración y dentro de los órganos de administración está el consejo de administración y está la administración a la par, no una por encima de otra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces uno dice, ok, pero por qué se habla de que el consejo de administración es el que le ordena al administrador? Realmente no es el que le ordene, ¿sí? Le hace el seguimiento para confirmar que se ejecute lo instruccionado por quién, por la asamblea de copropietarios. Y nosotros como revisores fiscales somos una entidad distinta. Nosotros no pertenecemos a esos órganos de administración. Nosotros somos un órgano de control que es diferente y nosotros, digamos que no estamos por debajo del Consejo de Administración porque en muchas copropiedades a nosotros también es muy normal que nos digan, no, es que el Consejo de Administración nos tiene que pasar un informe, el revisor fiscal nos tiene que pasar a nosotros un informe como Consejo de Administración para saber si le pagamos o no le pagamos el valor del mes. No, nosotros informamos a quién, a la asamblea de copropietarios, ¿sí? Nosotros tampoco somos jefes ni del consejo ni de la administración. Lo que nosotros estamos haciendo es revisar, verificar, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, esto ya entendiendo quiénes son los actores del proceso del control interno, porque así como nos lo estima la ley 675, pues estos son los mismos actores dentro de un proceso o dentro de un sistema de control interno. La siguiente, Felita. Entonces resulta que dentro del sistema o el proceso de control interno, nosotros tenemos unas líneas de defensa. Nosotros ya tenemos claro para qué nos sirve el control interno, ¿cierto? Que creo que ya eso nos lo han aprendido desde hace cuánto, ya está el tercer día hablando de control interno. Antes, Ofelita. Entonces es muy claro que ya nosotros sabemos qué es el sistema y qué es ese proceso de control interno. El proceso de control interno tiene tres líneas de defensa. La primera línea es, es el administrador. ¿Qué hace el administrador? Es el encargado de gestionar los procesos establecidos de control interno, minimizando los riesgos de la entidad. ¿Qué pasa en propiedad horizontal? Que nosotros tenemos una delgada línea entre la segunda y tercera línea, ¿sí? Que es el consejo de administración. ¿Por qué? Porque el consejo de administración supervisa, monitorea el cumplimiento legal de la entidad y es el que realiza las evaluaciones periódicas sobre ese sistema, asegurando que se esté cumpliendo, ¿sí? Entonces, uno diría, ok, ¿quién hace o quién es el encargado de aprobar los sistemas y los procesos de control interno, Ofelita? El Consejo de Administración. La asamblea. A la asamblea, no, me La dice la asamblea. pregunta. Ay, sistema la La pregunta. asamblea. La ¿Mm? asamblea es la máximo órgano social y de ella Claro. es depende también quiénes son los responsables
de ese sistema, porque es que, pues imagínate 500 personas haciendo control interno, pues sería muy complicado, o bueno, dependiendo del tipo de copropiedad, pero imagínate si solamente 3 personas, a eso no nos ponemos de acuerdo, entonces imagínate 500. Entonces, es la asamblea quien debe delegar esa función, bien sea en el consejo de administración o aquí en ellos deleguen, porque pues también se puede dar la posibilidad de que haya otras personas que monitoreen y supervisen ese sistema. Así es. Espérenme que en este momento me están escribiendo para ofrecerme trabajo en una no sé qué cosa y que haga clic en no sé dónde, entonces estoy reportando de inmediato, porque queda eso dentro de mi teléfono. Discúlpenme, pero... ¿Mm? Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Que el Consejo de Administración, como lo dijo bien Ofelita, ¿sí? Es el encargado de hacer lo que no pueden hacer los 500 copropietarios, ¿sí? Entonces, el Consejo va a hacer los seguimientos periódicos para saber que sí se está haciendo lo que la Asamblea solicita. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Asamblea debe tener el conocimiento para decir cómo quiere operar mi propiedad horizontal. Nosotros siempre hemos hablado o siempre hemos escuchado el tema de que la ley 675 tiene una cantidad de cosas malas que porque no define, ¿sí? No define muchas vainas, ¿sí? Pero esa no definición es porque nos permite la autorregulación. Entonces, cada entidad puede regularse. Lo que pasa es que no hemos aprendido. Y dentro de esa regulación está el proceso de control interno. Desde ese mismo reglamento de propiedad horizontal debiera estar. Nosotros hemos conocido reglamentos donde se estima que el administrador puede ejecutar gastos hasta cierto monto. De ahí en adelante tendrá que ser con aprobación del consejo. Ese es un procedimiento de control. Lo que pasa es que muchas veces la gente ni siquiera lo conoce dentro de la copropiedad. Y el consejo de administración de un periodo, digamos que como que no hace, entiendo el tema de empalme, pero más es como una entrega de lo que nosotros hemos realizado durante el periodo, ¿sí? Entonces, es importante entender, primera línea, el administrador, que es el encargado de hacer, de gestionar todo el proceso, ¿sí? No el consejo de administración, porque el problema es cuando el consejo de administración quiere meterse a hacer los procesos de control, ¿sí? No, el Consejo de Administración hace la evaluación. La siguiente, Felipe. ¿Cuáles son los problemas dentro del proceso de control interno? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros durante estos 2 días hemos hablado de las maravillas del control interno y aterricemos. ¿Qué es lo que pasa en una propiedad horizontal y por qué posiblemente no lo tenemos? Entonces tenemos una cantidad de sesgos en la toma de decisiones por desconocimiento normativo o por causas del entorno a la entidad. Entonces, esos desconocimientos normativos, Ofelita, ¿por qué están dados dentro de la propiedad horizontal? Por muchos factores, realmente son más factores asociados al error humano que al sistema operativo como tal. Entonces siempre va a haber pronto un sesgo por desconocimiento, como tú lo hablabas, errores humanos que en todos los procesos siempre van a haber, pero eso es parte de la evaluación y el control que se tiene que hacer posterior. Obviamente la capacidad, digámosle, operativa del administrador para cómo eludir o evadir esos procesos y la falta de independencia. Yo creo que una de las, no, y no solamente en el tema de administración, yo creo que la falta de competencias también sea en los roles distintos que hay en la copropiedad. Entonces, a veces engranar, a mí el organigrama así de cuadritos no me gusta, pero me gusta más como el de las tuerquitas, porque da una visión de que vamos engranados, no es que usted sea más o yo sea menos, sino que me gusta más el engranaje de un equipo de trabajo que lo que quiere es el bienestar y el funcionamiento de la copropiedad, llámese centro comercial, unidad residencial. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos un mismo objetivo y entonces a veces
perdónenme la expresión, se toma de bandera propia o se toma a título personal las cosas y no deja avanzarlas, no se dejan avanzar los procesos. Y esa es una de las grandes debilidades que tiene el proceso de control interno, que las personas que están ahí, que supuestamente tienen que supervisar y monitorear, son personas que no tienen la capacidad y mucho menos el conocimiento para manejar esos procesos. Esos procesos sí o sí tienen que estar en un reglamento propio horizontal. Yo he debatido hasta con colegas este tema, pero sí o sí tiene que estar dentro de un reglamento de propiedad horizontal, como lo manifestó Marlene. Nuestro sistema es autorregulable, pero ese autorregulable tiene que estar obviamente enmarcado dentro de unas normas, que es el reglamento de propiedad horizontal. No sé qué quieras más complementar. De hecho, mira, nosotros aquí hablamos de desconocimiento normativo, ustedes recordarán hace unos años y todavía en muchas copropiedades la gente estima que no estamos obligados a llevar contabilidad, que porque nosotros no somos una empresa comercial, entonces que eso no va con nosotros. Entonces ya hay un desconocimiento normativo frente a la ley 1314 y si bien es cierto la ley 675, recordemos que no nos habla ni nos menciona de un marco técnico normativo, de una forma de llevar o de registrar nuestros libros contables. Sí lo dice la ley 1314 y la ley 1314, para en su artículo 15, nos dice, para los sectores en los que haya vacíos frente a normativa contable, se aplicará el marco técnico normativo de tipo comercial. O sea, ese cuento de que no debemos llevar contabilidad es falso. La ley 1314 nos estima los marcos técnicos normativos, ¿ok? Un desconocimiento normativo, la ley 1581. ¿Sí? No es que nosotros, eso no es con nosotros, porque nosotros somos una propiedad horizontal y a nosotros no nos tienen por qué pedir ese tipo de cosas. ¿Mm? El cumplimiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Mm? Tampoco va con nosotros. Tenemos una cantidad de normas que cumplir y que la gente todavía no entiende que debe hacer. Y eso hace parte de, digamos, del sistema de control interno y es el aterrizar. Creo que no lo he visto en ninguna copropiedad, por lo menos no donde he estado desarrollando mi profesión, donde haya un cuadro así súper lindo, así como sacan ese cronograma de actividades para los mantenimientos, debiéramos tener también un cronograma de cumplimiento normativo, de decir la ley 1581 en qué estado va, ¿sí? Si estamos haciendo los seguimientos y las auditorías permanentes, porque entonces, ¿qué está pasando en este momento? Que la ley 1581 sí, ya tenemos el sistema de Davis habeas Data. data, de habeas data, pero no hacemos las auditorías. Entonces, ¿en qué estamos? Si es un sistema y como sistema debe tener un seguimiento y debe tener unas auditorías. Entonces, yo no puedo estar repitiendo como loro, sí, diciendo que sí tengo el sistema cuando lo dejé allá, guardadito, allá quietico y sí, está muy lindo porque todo el mundo lo firmó, todos los copropietarios lo firmaron. Sí, ¿cuántos copropietarios nuevos hay de pronto? Ah, no sé. Entonces creo que quedó allá quieto. Entonces, ojo con ese desconocimiento normativo. Por ahí ya está Martica. Martica, ¿qué otro desconocimiento normativo? No, Marlencita, muchos porque la verdad es que las personas piensan que la propiedad horizontal no es una persona jurídica y comienzan, no, es que a mí el registro único de beneficiarios finales no me tocaba, no nos tocaba, porque es que somos copropiedad y aquí quienes van a ser los beneficiarios. Por ejemplo, sistema de gestión y sistema de gestión. También decimos, no, es que aquí no aplica porque es que aquí eso es solamente para las fábricas, por allá, para las que producen. Y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos ahí el valor más importante para nuestras vidas, que es nuestra familia. Entonces, cuando, por ejemplo, no vamos y participamos en las actividades de los simulacros, entonces, ay, no, qué mamera el simulacro, es que para qué hacemos eso, es que aquí eso no va a pasar. La misma toma de las pólizas de seguros. No, pero es que una póliza de seguros contra incendio y terremoto, pero es que terremotos, incendios, no es que eso en los estudios que han hecho de propiedad horizontal, más del 60%, solamente un 39% de copropiedades están pagando pólizas de seguros. Y sin contar que dentro de ese 39% que están pagando, hay algunas que se encuentran
y algunas no, bastante en infraseguro, o sea que están pagando tarifa de Renault 4 cuando tenemos un Mercedes-Benz. Pero cuando sí nos siniestramos, entonces ahí sí queremos que nos respondan por el valor del Mercedes-Benz cuando pagamos la tarifa de un Renault 4. Entonces son muchos incumplimientos, hay muchas cosas, no, es que a nosotros no nos toca el manejo de basuras, eso por estrato socioeconómico no nos toca, pero entonces no utilizamos la ecología, no respiramos aire, no consumimos agua, entonces hay mucha normatividad. Lo de la jornada de los trabajadores, la reducción de la jornada de los trabajadores a las 47 horas. Ah, no, pero es que ¿por qué le subieron a la empresa de seguridad si tenemos a las mismas operarias y antes están haciendo más mal el trabajo y ahora salen más temprano y les pagan más? Cuando es un cambio de normatividad aquí en la implementación de la reducción de la jornada laboral por orden de la OIT. Entonces, son muchas normas que de pronto nosotros como administradores también desconocemos o pensamos que no tenemos la obligación de cumplir y cuando nos llegan las demandas millonarias, entonces ahí sí tratamos de buscar culpables, pero nunca hemos implementado controles. Controles, por ejemplo, cuando llegamos a una copropiedad, no es que el administrador del año, qué sé yo, 2015 nos robó, después entró otro y también nos robó, y el que acabó de salir también nos robó. Y dice uno, oiga, pero tienen 3 administradores que los robaron y qué hicieron para prevenir esa situación de robos continuos que les hacen sus administradores, qué procedimientos de control han implementado, cuando hablaron con su asamblea de decir necesitamos hacer unos mecanismos de control y si no tenemos la idoneidad para hacerlos, pues necesitamos asesorarnos de un grupo de profesionales que sepan hacer estos trabajos, estos mecanismos de control y no de pronto dejarlos solamente en hacer unos manuales de funciones con unas políticas y cómo se hacen las cosas, sino también hacerles los controles internos que se tienen que realizar, ¿no? O sea, no solamente es decir, ahí tengo el manual de funciones, pero cuando va uno y le pregunta a la niña que le colabora ahí como asistente de contabilidad o como auxiliar administrativo, ¿cuáles son sus funciones? Yo no sé, ¿usted tiene que hacer esto? No, no sé, a mí nunca me dijeron nada, pero tienes ahí un manual. Ah, sí, ni siquiera los conocen. Pasa como cuando uno pide las políticas de contabilidad. ¿Dónde están las políticas? Porque aquí tenemos estados financieros desde el año 2016 diciendo que se adecuaron a políticas de contabilidad. ¿En dónde están las políticas? Yo no sé, yo cuando entré, no sé dónde las dejaron, ahí estaban, o eso se mandó al archivo inactivo o aquí hubo una persona que mandó sacar el archivo y no sabemos qué lo hicieron, eso por allá sacaron un poco, ¿no? Y se lo entregaron a los recicladores. Entonces son muchas cosas que dejamos así a veces entre el tintero, a veces iniciamos procesos como los de habeas data, los sistemas de gestión, pero son procesos y solamente damos el primer paso y tenemos más de 50 escalones en esa escalera y solo abordamos el primer escalón y dejamos ahí. Martica, dentro del desconocimiento normativo, me gustaría tocar un tema, ya mucha gente no lo ha escuchado, pero mira lo importante del conocimiento normativo y digamos que el impacto que tiene ese desconocimiento. Y es que la gente está pensando que por norma y por costumbre, ¿sí? Los valores agregados son lo mejor, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que eso es ilegal. ¿Sí? Pero aún así seguimos buscando los valores agregados. Y eso está inclusive desde la misma asamblea. Entonces, ese es de los problemas que nosotros estamos viendo frente a los procesos de control interno en propiedad horizontal, que la misma asamblea no tiene esa claridad y con el cuentico ese de que como nosotros nos autorregulamos, entonces es lo que la asamblea diga, así esté mal. Y resulta que la asamblea no puede ir en contra de la norma. Ofelita, ¿tú querías decir algo? Casualmente sobre ese tema de los valores agregados o valores de reinversión que llaman ahora.
El jueves pasado estuve con una charla con la Superintendencia de Vigilancia, con el doctor Francis Sánchez. Él es la persona, digámosle, que sanciona dentro de la supervigilancia, y él nos comentaba sobre ese tema de los valores agregados o los valores de reinversión. Y esto es una de las prácticas que más castiga la superintendencia. Claro, dentro de un proceso con todas las garantías de ley, pero a veces probar esos temas, porque como lo hemos también aceptado, ¿sí? De una manera, a veces es difícil probarlo, pero cuando son fáciles de probar, bueno, listo, el proceso sale bien, pero es de las cosas que no debemos de permitir, porque la misma superintendencia castiga, y no solamente castiga a la empresa de vigilancia, también castiga a la copropiedad, entonces, porque tienen la competencia para hacerlo. Porque alguien me dijo, no, espera, que la superintendencia de vigilancia no nos puede sancionar. Yo le a nosotros sí, como copropiedad. Casualmente yo tengo un proceso, pero por otro tema, de dotación de una empresa de vigilancia que pretendía que la dotación la cumpliera o la diera la copropiedad y no la empresa de vigilancia. Me tocó decirles como asesora fiscal, no admito ese gasto que lo asuma la copropiedad, tiene que ser dado por la empresa de vigilancia. Ahí está la investigación, pues ahí está el proceso, es al igual como todo en este país, pues solamente debe cumplir las normas y surtir todo el proceso legal. Pero lo más seguro, ya pues hablando con la persona encargada, me dijo, bueno, si está todo probado, lo más seguro es que pierda la empresa de vigilancia ese proceso. Entonces, imagínate, hay que conocer de tantas cosas, tantas situaciones, y estos espacios se permite para precisamente para eso, para que nos capacitemos, fortalezcamos, nos actualicemos, porque las normas en Colombia cambian demasiado. O sea, no más en pandemia salieron más de 1.500 normas entre decretos, resoluciones y otros tipos de normas que teníamos que estar nosotros muy pendientes de que nos aplicaba el tema. Nomás en el tema de asambleas salió una regulación como a mitad del 2020, pasando mitad de año, y nadie sabía cómo se aplicaba, cómo era el contexto. O sea, toca irnos, como dice, abriendo los espacios nosotros mismos y fortaleciéndonos en conocimientos, porque no solamente podemos nosotros cometer, perdón, los demás puedan cometer el error, nosotros mismos también podemos cometer errores. Ok, perfecto. El tema de los errores humanos en los procesos de la entidad, digamos que ese ya es un tema que está inherente a que las comunidades son manejadas por personas, ¿sí? Y aquí viene el tema de que el administrador es persona, el revisor fiscal, el contador, el consejo de administración, todos somos personas y pues podemos errar. La idea es que el control interno sea tan bueno, ¿sí? Que no deje pasar esos errores humanos, ¿sí? Uno en una empresa, imagínense, esto es una entidad, es una multinacional. Allá se hacen unos anticipos a una empresa para estar cargando combustible. Normalmente esos anticipos son de 2 millones de pesos y por un error humano, ¿sí? En el giro se giraron 20 millones de pesos en un mes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Fallaron absolutamente todos los controles, siendo multinacional. ¿Mm? Gracias a Dios y afortunadamente estamos hablando de un proveedor grande y pues simplemente va a ser la devolución del dinero, ¿sí? Pero un error de un cerito de más, ¿sí? Estamos hablando de una multinacional que no tenía problemas y, digamos, de tipo de liquidez y podía solventar ese giro. ¿Ustedes se imaginan donde al administrador se le vaya un cerito más en una transferencia? ¿Mm? Que eso lo hemos visto, que a veces, por lo menos desafortunadamente hay un banco, no voy a decir el nombre, que tiene problemas a veces para pagar las retenciones en la fuente. Y yo he tenido 3, 4 conjuntos donde es como si quedara pegado el pago y se hace 2 veces. Se hace doble pago de retención en la fuente. Y después esos pobres administradores angustiadísimos porque cómo hacen para tramitar la devolución de sus dineros. Y es un proceso, un trámite que hay que hacer ante la DIAN. Pero no debemos, digamos que, estimar y pensar que la gente no se equivoca. Nos equivocamos y por eso el control interno debe también pensarse en ese tipo de errores, en los errores humanos. No sé si frente a errores humanos ustedes tengan algo, muchachas. No, pues también llevar a cabo, Marlencita, que en los errores humanos también hay que establecer después de los errores responsabilidades, ¿no?
porque es que nos hemos acostumbrado a que de pronto, no, por error no pagué la declaración, entonces propia horizontal pague la sanción. Hay que también dentro de los procesos también tener la previsión de que cuando se presentan los errores, quién debe asumir el valor de pronto si es un error monetario cuantificable, quién va a pagar eso, porque, por ejemplo, también en tema de pólizas de seguros, ¿no? Es que el administrador tenía que hacer la renovación de la póliza y la póliza se le venció el 4 de septiembre. Resulta que por error al administrador se le olvidó renovarla el 4 de septiembre y después fue fin de semana y entonces no la renovó el fin de semana y con la desgracia de que el fin de semana siguiente ocurrió una calamidad, se incendió un apartamento, se inundó cualquier cosa y no teníamos cubrimiento y por error humano entonces terminó pagando la persona jurídica. Entonces también hay que tener una carta de navegación de quién asume los errores, porque también hay que establecer los procedimientos de cuando ocurren los errores, pues controlar quién tenía la responsabilidad, hasta dónde fue su margen de responsabilidad, porque también con respecto a esta parte de los seguros también tenemos el valor de cuando tenemos la ley 675 en su artículo 15, solamente nos menciona nos menciona específicamente, tácitamente, dos cubrimientos, Coberturas. el de incendio, sí, dos coberturas, incendio y terremoto, pero si leemos detenidamente el artículo también nos está diciendo las que necesite la persona jurídica. Entonces, le está diciendo, básicamente son estas, pero si usted tiene que tener, por la vetustez de su edificio, necesita otro tipo de pólizas, o si toda la fachada de su edificio es de vidrio, entonces asegúrelo contra zona y de pronto contra este tipo de compromisos que pueden generar de pronto una turba de enardecida. Entonces, nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer el cubrimiento de esas zonas comunes al 100% y no en forma parcial. Y de pronto cuando sacan los administradores los logros de que, wow, yo hice gestión y yo logré reducir la prima de la póliza en 1 millón, en 2 millones, cuando uno lo que analiza finalmente es que esa disminución no fue una disminución real, sino que de pronto lo que hicieron fue que quitaron cubrimientos del valor de la prima y la copropiedad no quedó cubierta al mismo porcentaje o bajaron los valores asegurados. Entonces, nosotros no hacemos seguimiento, por ejemplo, cuando hacemos una solicitud que se han vuelto tan comunes en nuestras personas jurídicas, y es la famosa solicitud de cuotas extraordinarias. Entonces, como no hacemos bien los presupuestos, tenemos que recurrir a cuotas extraordinarias para cubrir los mantenimientos predictivos y los mantenimientos correctivos de nuestros bienes. Entonces, cuando pedimos esas cuotas extraordinarias, pues obviamente ya el administrador no tiene necesidad de estar afianzado por los 300, 500, los 1.000 millones, sino que posiblemente va a tener que estar afianzado por unos valores más altos de 2.000, 3.000 millones, dependiendo de la necesidad que estén solicitando. Y cuando actualizamos esas primas, cuando decimos, vamos a solicitar una extraordinaria, pero el administrador tiene el manejo de los recursos y tenía un cubrimiento de 100 millones de pesos mensuales, pero en estos 6 meses que pedimos esta extraordinaria que es de 500 millones, vamos a llamar a la aseguradora a decirle, oiga, señores aseguradora, por este periodo voy a tener un riesgo mayor, por favor, actualíceme la póliza mientras cubro este riesgo que me estoy exponiendo porque es un nuevo riesgo, entonces tampoco lo tenemos. Entonces, cuando tenemos esas omisiones o de pronto llegó el administrador y vio, uy, tantos recursos y tengo una necesidad y me los tomo y me perdí, entonces, todo el mundo después otra vez pagando póliza, otra vez pagando primas, otra vez pagando extraordinarias, porque no dejamos tampoco mecanismos de, venga, cuando ustedes incrementen el valor de los bienes, cuando ustedes incrementen la captación de recursos, también recomienden que también se suscriban las pólizas para cubrir esos temas. De pronto a veces contratamos personas directas, no, que es que para no pagarles que mire, yo hice las cuentas y el servicio de aseo, tenemos 2 aseadoras y si nosotros lo hacemos directamente nos vamos a ahorrar 200.000 pesos.
pero no miramos los riesgos que tenemos cuando nosotros tenemos personal directo de nómina. ¿Cierto? A veces ni siquiera decimos, le sabemos liquidar las planillas que tenemos que pagarles y metemos a hacer cosas que no están dentro de la naturaleza y de pronto las economías son economías que a futuro van a salir costosas. Entonces también hay que tener un buen equipo de respaldo que nos ayude a analizar de fondo este tipo de situaciones. Perfecto. Ahora tenemos la capacidad de los administradores para eludir los diferentes procesos de control. Yo sé que aquí no vamos a crear, espérenme que mis hijos están jugando Xbox, ya voy a decirles que se callen un poquito. Además que tengo hijo adolescente que está cambiando la voz, entonces... Entonces aquí yo sé que es como echarle limoncito a la herida un poquito, pero nosotros llevamos ya varios añitos hablando sobre la competencia de los administradores. En este momento uno conoce una cantidad de administradores que uno dice, ok, esta persona muy bien preparada, estudiada, administrador, abogado, contador, y a veces uno siente que esas mismas grandes capacidades y grandes competencias le permiten eludir un poco algunos procesos de control, ¿sí? No sé, Martica o Felita, ¿ustedes qué opinan frente a esa capacidad de los administradores de eludir esos controles? Pues mira, la verdad, cuando he administrado, no sé, de pronto es de uno mismo también su forma de ser y su carácter, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, yo me frenaba, o yo frenaba más bien los procesos de control porque decía, mire, yo soy contador, revisor fiscal, tengo estos estudios, estas competencias, estas habilidades, y eso como que te pone como a los demás como una barrera. No sé si Martica, que también ha administrado y que tiene casi las más que yo, con más competencias que yo, cómo lo enfrentas y cómo lo manejas, porque sabemos que nosotros tenemos nuestra propia forma de ser y nuestro carácter, y a veces también nosotros decimos, no, de malas, es que yo también tengo las mismas capacidades que usted, y no, perdónme la expresión y lo voy a decir muy escuetamente, así como muy de la calle, no me la dejaba montar, pero no sé, desde mi experiencia, a veces yo también soy consciente y soy flexible de que hay algunas cosas que no soy muy experta y busco apoyo, pero en otras que son casi de mi competencia, como es la parte contable y tributaria y financiera, pues como que en esa parte, o sea, en este terreno lo manejo yo y ustedes no se me meten. Pero bueno, Martica, Bueno, en esa parte sí es muy importante que nosotros también tengamos los procesos y que cuando hayan los procesos y estos protocolos y estas políticas para cambiarlos, se haga un estudio, porque es que algo que nosotros vemos en nuestras propiedades horizontales como personas jurídicas es la alta rotación de cargos. Año nuevo, asamblea nueva, consejo de administración nuevo, llega el consejo de administración nuevo y, y administrador nuevo. ¿Cierto? Entonces llega todo un paquete nuevo, entonces llega un nuevo administrador y comienza con su paquete. No, mire, yo no quiero que manejemos la cuenta en la entidad financiera A, sino yo sugiero la B porque es que a mí con la B me ha ido mejor, ¿cierto? Pero hasta dónde estamos nosotros preparados y hasta dónde tenemos los procesos también fundamentados que podamos soportar como persona jurídica un cambio total de administración, cambiar procesos de recaudo y hacer todo el cambio sin hacer seguimiento, ¿cierto? Entonces llega un consejo nuevo, posiblemente con un administrador que sea bueno y de pronto funcionan, pero puede también ocurrir el caso de que venga un consejo nuevo con un administrador de no tan santas cualidades éticas y llegue y aproveche el desorden y ante el desconocimiento de todos de hacer los procesos de control interno, entonces comiencen a generarse pérdidas de recursos, que les diga,
no, mire, es que este control se venía haciendo así, pero es que ahorita mientras cuadramos con la nueva entidad financiera, se nos presentaron por decir no sé cuántas consignaciones por identificar. Entonces comenzamos con las consignaciones por identificar. No, es que tengo de 100 personas que tenemos aquí en la copropiedad, no nos referenciaron 30, entonces esas personas me están generando ahorita un problema porque no las tengo al día, tengo problemas de cartera y comienzo a generar esto, pero a generar inconvenientes, pero no estoy generando soluciones. Todas las veces comenzamos a tener esa falta de tener ahí la solución. Lo que yo mencionaba antes, por ejemplo, cuando llegan y le dicen a uno, cuando llega de revisor fiscal a una entidad nueva, no es que aquí en el año 2016 el administrador tal nos robó tantos millones, el administrador tal nos robó tantos millones, fulanito de tal no nos ha entregado tanta plata y se nos llevó los recursos, o no tenemos todavía la contabilidad y las cuentas claras. Entonces uno llega y les dice, venga, y si ya los han robado 2, 3 veces, ¿qué han hecho para mitigar eso? ¿Por qué seguimos diciendo nos robaron y somos las víctimas y somos los mártires? Pero ¿qué hemos hecho para implementar mecanismos para contrarrestar esa situación? Época de pandemia, muchos administradores dijeron, no, es que las funciones del administrador no estaban clasificadas en las de aseo y vigilancia que me permitían desplazarme, entonces no voy y comenzaron a administrar consejeros, a recibir recursos que nunca han llegado todavía a esta época del año a la persona jurídica. Y la persona que de pronto el consejero, que era el que habíamos elegido como presidente del consejo, la presidenta del consejo, o los mal llamados tesoreros del consejo, entonces damos una serie de cargos que somos en propiedad horizontal, somos buenísimos generando cargos. O sea, que tenemos el grupo el grupo de que, el comité de revisión de obras, tenemos el comité de convivencia, que no lo volvimos comité de convivencia, sino comité de rifas, juegos y espectáculos, tenemos el comité de sacar las basuras, tenemos 50.000 comités y somos felices generando comités, pero ¿dónde están las funciones? ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde están las obligaciones de estas personas? ¿A quién le rinden informe? ¿Quién evalúa esos informes? Son temas que seguimos pasando, y lo peor es que nos podrán dar, cuando compramos nuestro inmueble, nos podrán dar cualquier cantidad de situaciones para superar, nos podrán dar la constructora la capacitación. Si nosotros no la tomamos y no leemos y no nos actualizamos, pues vamos a seguir pagando como propietarios por estas inconsistencias y por la falta de formación. Uno ve los proyectos de presupuesto que presentan los administradores al Consejo de Administración y todo el mundo comienza, no, es que el presupuesto de aquí no puede incrementarse más del IPC, no puede incrementarse más del salario mínimo legal mensual vigente, es que no puede pasar de tal cosa, es que aquí habíamos dicho que tocaba hacerlo así. Y uno dice, venga, ¿y con qué fundamento hicieron eso? Y después cuando ya están vulgarmente toteados, que ya le deben a medio mundo, entonces ahí sí comenzamos nosotros a decir, no, fue que de atrás, los consejeros de atrás, no, ni siquiera los consejeros, el administrador de atrás dejó esto mal proyectado, cuando nosotros mismos en asamblea estamos aprobando. Entonces, si yo estoy aprobando en una asamblea, entonces, ¿qué he hecho para decir, venga, necesitamos un rubro de capacitación? Y no solamente para el Consejo de Administración, sino que es que esta es la empresa de todos, todos vamos en la misma barca, entonces todos debemos llevar el mismo salvavidas y tenemos que también llevar todos la necesidad de que si se nos
daña el salvavidas, podernos recuperar todos y no ahogarnos, porque solamente de 105 llevaban salvavidas y esos eran los del consejo y ellos tienen que responder por salvarle la vida a los otros 95 que nunca han perdido tiempo, entre comillas, nunca han invertido tiempo en preocuparse cómo está funcionando su persona jurídica, pero sí somos expertos en decir, nos robaron y allá los del consejo y el administrador están robando cuando ni siquiera nos hemos dedicado a sacarle 10 minutos a nuestra persona jurídica, ni siquiera para hacer de, un evento de simulacro de incendio, de terremoto, de evacuación. No nos hemos tomado el tiempo de decirle a las personas que conviven con nosotros en nuestras casas, clasifiquemos los residuos, pero sí queremos que todo el mundo funcione bien, pero yo no aporto. Práctica, y es que a veces la segregación de funciones, eh, y eso que nosotros, por lo menos el artículo 51 de la ley 675, le da unas funciones al administrador. Los Ok, reyes, es el siguiente punto, míralo. ay, Falta de perdón, independencia. la Dice, falta independencia. de independencia y la confusión de funciones entre el Consejo de Administración y los administradores. Ahora, dale, porque para ambientar a los que están ahí viéndonos, que ya estamos ahí en el cuarto punto del slide. El cuarto cuadrito. Ujú. Mira que la importancia de entender las funciones pueden ser dadas de muchas maneras. En el caso de la ley C75 están las funciones del administrador, ¿sí? Pero las funciones del consejo de administración, aparte de solamente de estar, digámosle, que es, en pro del cumplimiento de las personas jurídicas y de obviamente de mirar el presupuesto junto con el administrador, no hay unas funciones definidas del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 13 en el consejo de administración. Entonces ahí donde la asamblea debe que, como dice, tomar las riendas, decirle, oye, señores consejeros, ustedes van a cumplir 1, 2, 3, 4, 5, lo que estime, porque no todas las copropiedades son iguales, no todas tienen las mismas necesidades. Es ahí la importancia de conocer su copropiedad, las necesidades de su copropiedad y de dónde venimos y para dónde vamos, o qué queremos hacer que nuestra copropiedad sea la más bonita, la de mejor iluminación, o qué, o sea, qué queremos hacer con nuestra copropiedad o qué visión de futuro tenemos para nuestra copropiedad. Y muchas veces tener esos conceptos, pues no es fácil. Y se necesita una persona que haya vivido, que conozca las normas, porque no solamente la ley 75, aquí hay una pésima costumbre y lo he visto en muchísimos espacios, incluso de nosotros, de colegas de nosotros, como contadores, que a veces yo digo, oye, mire, hay tantos espacios de fortalecimiento y capacitación en propiedad horizontal que a veces les voy a decir muy sinceramente, me da mal genio que todavía pregunten cosas que son, ya se han dicho y el mismo Consejo Técnico lo ha respondido en sus diferentes conceptos. Las copropiedades tienen que funcionar con contabilidad, sí. ¿Bajo qué marco técnico normativo? Pues eso ya tiene que hacer la evaluación la copropiedad junto con un asesor que mire qué grupo marco técnico normativo escogen. Entonces, eso no es que entonces que nos caiga del cielo que alguien del Espíritu Santo nos ilumine. Entonces, es de ahí la importancia. Los revisores fiscales, nosotros tenemos nuestras propias normas que están en el Código de Comercio y otras leyes que han complementado nuestra función como revisor fiscal. Lo mismo las normas para los contadores. Entonces, el único eslabón perdido y que se tiene que autorregular y funcionar sería el Consejo de Administración. Los comités, yo no soy muy de comités, a excepción del Comité de Convivencia, pero he visto que en algunos lados funciona, en otros lados no funciona por intereses personales. Entonces, cuando funcionan bien rico, porque en la copropiedad avanza y se ven las cosas, pero cuando se ponen como con perdóneme, un palo en la rueda para el funcionamiento administrativo, pues es muy complejo el tema. Entonces, no sé, chicas, ¿qué más quieren complementar? Y ya los callé aquí, es que estamos de júbilo porque somos tíos, acaba de nacer un bebé y la vida hay que celebrarla. Sí, acaba de nacer el bebé y están muy bien, gracias a Dios. Ya somos tíos nuevamente. Bueno, ¿qué más tenemos dentro de la falta de independencia y confusión de las funciones? Hemos escuchado en muchísimos sitios donde las personas del Consejo de Administración ingresan a estos, digamos que estamentos, es porque quieren cambiar la empresa de vigilancia, porque mi hermano trabaja en una empresa de vigilancia,
porque mi tía tiene una empresa que vende insumos de elementos de aseo, entonces empiezo a meter cosas personales, ¿sí? De intereses personales a estas entidades. ¿Sí? Creo que eso lo vemos muchísimo nosotros en el consejo. A veces a nosotros es muy difícil como revisores fiscales cuando nos llegan y nos dicen, mire, lo que pasa es que en la empresa de vigilancia, allá el director comercial es el hermano del presidente del consejo de administración. Créanme que para nosotros como revisores fiscales es muy, pero muy difícil poder llegar de pronto a tener ese conocimiento tal sobre eso. Para eso está el proceso de control interno, ¿sí? Y dentro de los procesos de control interno debemos tener unas políticas de contratación y ahí habrá unas inhabilidades para los postulantes, ¿sí? Pero sí para nosotros es importante que la comunidad entienda que muchas de estas familiaridades se nos es difícil para nosotros como revisores fiscales probarlas. ¿Sí? Sobre todo, bueno, de pronto en el caso de Martica, en el caso mío, que tenemos apellidos que no son tan comunes, uno diría, no, pues, si el gerente de X empresa tiene apellido Toferroncho, no, pues ese tiene que ser familiar de la revisora fiscal, eso no póngale la firma. Pero cuando vemos López, Rodríguez, Vargas, créanme que es muy difícil poder probar eso, ¿sí? Y muchas veces la gente lo supone y lo hace, empieza a crear el chisme y de pronto ni siquiera es, ¿sí? Entonces uno ya hasta no sabe en qué momento sí puede empezar a hacer una revisión de esas y cuándo no, ¿sí? He visto consejos de administración, o perdón, o propiedades, donde piensan que tienen control interno porque resulta que siempre piden tres cotizaciones hasta para un tornillo, ¿sí? Y eso tampoco es control interno. ¿Mm? Aquí se nos vino el control interno metiendo como lo tienen en las empresas del sector público, ¿sí? Y resulta que nosotros no somos una entidad del sector público y también tampoco podríamos aplicar el control interno como lo tienen esas entidades. Nosotros somos diferentes, somos un régimen especial, somos subgeneris, como lo quieran llamar, ¿sí? Pero nosotros mismos somos los que, Ofelita utilizaba ahorita una frase, ¿cómo queremos tener a nuestra copropiedad? Entonces, cuando nosotros, la constructora nos entrega ya en propiedad, nosotros somos los que tenemos que decir en la autorregulación, venga, yo quiero que el administrador tenga estas competencias, ¿sí? Quiero que el administrador siempre, cuando vaya a hacer una contratación, tenga este procedimiento de contratación, de selección y contratación de proveedores y no como, bueno, nos entregaron y ahorita el problema es ¿cómo se llama eso? Lo de la entrega de zonas comunes, ¿sí? Y no más, y se quedan ahí. Y les pasa por delante una cantidad de cosas y ya vamos al segundo año de la copropiedad y la copropiedad no se ha autorregulado. Sobre todo para esto, para la falta de independencia y la confusión de las funciones, para que las personas cuando quieran entrar al consejo de administración sepa que van a trabajar es por una comunidad, no por un bien particular. No porque le voy a demostrar a mi vecino, ¿sí? Que yo sí voy a crear descuentos y voy a disminuir la cuota de administración porque yo le voy a probar eso, ¿sí? No sé, Ofelita, si tienes algo frente a la falta de independencia. Mira, yo creo que O hay otro Martica, ¿no? que yo quiero dejar claro, es que la revisoría fiscal no es el policía de la copropiedad. En varios espacios, incluyen un escenario que estuve hace poco en una universidad, me preguntaban sobre ese tema y yo les decía, mire, es que en Colombia existen varios modelos de fiscalización y y si nos quedamos con el modelo de fiscalización que es más el común del Estado, pues el revisor fiscal no hace eso, o sea, puede que tenga algunas partes homologables, pero no hace ese proceso de fiscalización, no es el policía de la copropiedad, no es el que sanciona, no es, y no es, y no es, y no es. Entonces, cuando distingamos los modelos de fiscalización que existen en el país, porque es que me incomoda y a veces me choca que me digan, es que el revisor fiscal no fiscalice, yo le diga, ¿usted sabe qué es fiscalizar?
Sí, nosotros tenemos una independencia, pero nosotros no somos policías, no somos jueces, no somos investigadores, no somos, a ver, o sea, nosotros tenemos unas funciones dadas en el Código de Comercio y unas responsabilidades, y ese es nuestro marco. Tenemos unos marcos de pronto, dependiendo del sector, por ejemplo, Marlene, que trabaja el sector salud, pues ellos tienen otros, unas regulaciones distintas aplicables a la revisoría fiscal. Pero es porque hay una norma que me dice, señores revisores fiscales de entidades del sector salud, me deben de cumplir X, Y, Z, pero eso porque la norma me lo ha impuesto. Pero nuestras funciones dadas en el marco general están en el 207 del Código de Comercio y es de ahí la capacidad que tiene el revisor fiscal de hacerlas cumplir. Entonces, noto a veces administradores, no, es que usted no está cumpliendo con sus funciones. Venga, ¿y usted sabe cuáles son mis funciones? ¿Saben dónde están? Venga, es que yo no necesito estarme aquí todas las semanas ni todos los días mirando qué hace usted o qué no hace usted. Usted también tiene independencia. Y lo mismo de pronto en los casos donde hay un auxiliar de administración, oiga, es que yo tengo que hasta hacerle el arqueo. No, hombre, o sea, hay cosas que no, hay unas cosas que sí están dadas por norma y otras que en mi ejercicio profesional, en mi juicio profesional, por eso es que a veces de pronto con Martica y nosotros podemos tener puntos diferentes, ¿sí? En muchos aspectos del trabajo profesional, porque en la norma lo han dicho, el contador aplicará su juicio profesional. Entonces yo ya veré cómo hago el muestreo de la cuenta por cobrar de la copropiedad. Yo ya veré cómo, o sea, cada uno tiene su manera de trabajar. Por eso nosotros hablamos mucho de planeación. Planeación tributaria, planeación fiscal, planeación administrativa, planeación de presupuestal, bueno, una cantidad de planeaciones. ¿Por qué? Porque pues eso nos lo ha dado también la experiencia que tenemos en el sector. Entonces quiero dejar eso claro porque la independencia del revisor fiscal también va de la mano en que lo dejen trabajar como debe ser. Otro tema que es súper importante para todos nosotros es el seguimiento, ¿no? Porque es que también somos especialistas en partamos de las convocatorias. Se necesita contador para manejar contabilidad de una copropiedad de más de 200 unidades. Requisitos, pan, 2 hojas de requisitos. Le piden a uno hasta el registro civil de la abuelita y de la tatarabuelita para ver que venimos de una familia de origen noble, ¿cierto? Entonces Mususu viene de la familia de origen noble de los chipchas del territorio Muisca, por allá de la zona limítrofe con Boyacá, pero vengo de origen noble. Pero cuando me dicen honorarios 1.300.000 para una copropiedad de más de requisitos, que maneje una contabilidad de más de 200 unidades, y llega usted, postula y aplica y el día de la entrevista, ¿cuántas unidades son? Son 1.500 unidades, son más de 200, no le están mintiendo, pero ¿por qué no hacemos las convocatorias claras? Porque no decimos necesitamos administrador o contador o revisor fiscal o abogado para hacer tal labor en específico? Necesitamos un contador para manejar la contabilidad de 350 unidades privadas con tantos salones sociales, tenemos tantos tipos de contratos, fuera de eso facturamos parqueaderos, aquí vendemos gorritos de baño, aquí cobramos la entrada al baño de la piscina, aquí vendemos gaseosas y aquí hacemos tal cosa. ¿Por qué no hacemos las convocatorias claras? Porque ocultamos, no creemos así que cuando nosotros no entregamos una información concreta para hacer la contratación a sí mismo, vamos a tener una persona que de pronto no va a cumplir los requisitos que yo necesito. ¿Cuándo han visto ustedes una convocatoria que le diga al administrador, se necesita un administrador y usted tiene 27 torres, cada torre de 24 apartamentos, aquí se maneja tanto personal de nómina, manejamos tanto personal tercerizado, tenemos tantas porterías, tenemos no sé cuántas cosas, necesitamos que esto funcione aquí para funcionar esta copropiedad, tenemos 7 ingresos, entonces necesitamos 7 guardas y necesitamos como mínimo un staff de personal administrativo de tres soportes para atender todas las necesidades que tiene nuestra persona jurídica. Nunca vemos que sinceramente le digan al administrador, esta es la necesidad, este es el bebé que le estoy entregando para que me lo entregue el año siguiente y me entregue un buen resultado, sino
necesitamos administrador, honorario 5 millones de pesos, pero cuando vamos a hacer las cuentas resulta que los 5 millones de pesos ni siquiera alcanzan para pagar el staff que necesita tener el administrador para cumplir con el objeto del servicio. Entonces, de aquí también la importancia de no solamente hacer las convocatorias, sino hacer las convocatorias completas, informar realmente cuál es la necesidad de la persona jurídica desde el estrato socioeconómico hasta las áreas a administrar, etcétera, etcétera, para que podamos aplicar y conseguir realmente personal idóneo. Porque qué tal yo diciéndole, necesito un administrador ganando 5 millones de pesos de honorarios, pero resulta que aquí tenemos 50 trabajadores directos, donde no tenemos una persona que nos ayude a controlar los turnos, las operaciones que van a realizar estas personas, y allá tenemos 50 empleados de nómina y nadie les está haciendo seguimiento a las funciones que tienen que hacer, sino que año a año hemos ido incrementando este personal, no sabemos si está funcionando, si no está funcionando, si es insuficiente o si es suficiente, pero contratamos y después salimos con que no, la copropiedad cada vez peor, pero es que ni siquiera sabemos evaluar qué necesidad tenemos para satisfacer nuestra actividad, ¿cierto? Entonces, si yo no sé cuántos son mis necesidades, yo no sé cuánto tengo que separar para la alimentación, para la educación, para el transporte, para mi salud, para mi servicio médico, pues cómo voy a decir que mi salario o mis ingresos por prestación de servicios honorarios son suficientes o insuficientes cuando yo misma no he evaluado qué es la necesidad que tengo que satisfacer, ¿cierto? Si yo no he evaluado cuáles son mis necesidades, ¿cómo voy a decir, me voy a trabajar aquí a la tienda de la esquina donde necesitan una persona para ir a entregar domicilios y por cada domicilio me dan 500 pesos? Resulta que en el día solo salen 4 domicilios y me gano 2.000 pesos diarios y y pago arriendo de 500.000 pesos, ¿me va a alcanzar? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer también ese ejercicio para comenzar a controlar, también comenzar a establecer realmente cuáles son las necesidades que tenemos, ¿sí? Porque es que a veces entregamos unos adefesios de administración, pero sí queremos resultados efectivos. Listo. En la próxima, Ofelita. Las responsabilidades del revisor fiscal en el control interno. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nos echan la culpa a nosotros los revisores. Si el control interno no funciona es porque el revisor fiscal no está ya pendiente. Ofelita lo decía, pero pues me gustaría que lo retomáramos. Adicional, porque lo que yo sí debo... Ah, Martica está levantando la mano. Lo que yo sí debo decir, de acuerdo al artículo 209 en su numeral 3, el Código de Comercio, es que a nosotros sí nos da una instrucción clarísima el Código de Comercio, y es que dentro del informe que yo debo presentarle a la asamblea de accionistas debe estar el si hay y si son adecuadas las medidas de control interno. Entonces, no sé cuál de las dos está que se habla. Dale, Martica, me dejas a Bueno, mí después. dentro, dentro de estas necesidades de control interno es que partamos que nosotros como revisores fiscales no implementamos los controles internos. Nosotros hacemos es una, ahí se me fue la palabra, un pronunciamiento sobre los controles que tiene la persona jurídica implementados. Nosotros no llegamos a decirle, mire, usted tiene que hacer el arqueo de caja, entonces usted tiene que decirle a su administrador que saque todos los recursos, los recibitos que ha comprado en este mes, y tiene que contarle y tiene que separar por montoncitos las monedas de 500, de 50, de 1000, de 200, de lo que sea, tiene que contar los billetes y tiene que sacar una relación incluyendo el número de serie del billete. Sí, porque hasta eso hemos llegado, el número de serie del billete. Entonces, nosotros como revisores fiscales, no tenemos que llegar a decirles cómo hacer las cosas. Nosotros ejercemos esas funciones y hacemos recomendaciones sobre esas actividades de control. Entonces, no es nuestra función decirles, venga, dígale al contador que tiene que registrar eso así.
No, nosotros hacemos un seguimiento sobre el manejo de la contabilidad, si están adecuadamente implementadas las políticas contables, si se están cumpliendo y esas políticas contables van engranadas con las demás políticas que tiene la administración, cómo se hacen los procesos de cartera, cuál es el proceso de cartera, cada cuánto tienen que iniciar el cobro de cartera, cuando cesa el cobro por la vía por la vía administrativa, a partir de qué momento lo pasamos a vía preprocesal y en qué momento lo pasamos a la vía procesal por jurídica. Entonces, todo eso nosotros tenemos es que pronunciarnos, pero nosotros como revisores fiscales no tenemos que decirle al administrador, mire, de 50 personas que hoy a 21 de octubre se encuentran en mora, y revisando lo que han pagado, usted tiene que iniciarle el proceso de cobro al apartamento 500 de la torre de 7000, usted tiene que iniciarle el proceso, no, esto es una función netamente administrativa. Nosotros, nosotros también tenemos la intención de siempre estar pensando de que todo el mundo es responsable, menos nosotros, ¿sí? El responsable es el administrador, el responsable es el revisor fiscal, el responsable es el contador. Pero ¿quién es el primer organismo encargado del control interno dentro de la persona jurídica denominada propiedad horizontal? El Consejo de Administración. Entonces, cuando yo salgo como Consejo de Administración y digo, no, pues que aquí todo funciona bien porque es que don Pedrito, que vive en el apartamento 503, las veces que ha administrado, no se ha perdido una moneda de 50. Pero ¿qué pasa cuando don Pedrito, que no se roba una moneda de 50, don Pedrito no ha hecho la implementación del sistema de gestión de la Vías Data, tiene al guarda por allá sentado en una silla que, mejor dicho, el guarda le tiene que poner un ladrillo para que la silla no se le vaya para atrás porque tiene la pata partida? Entonces, ¿qué pasa con eso cuando llegue una denuncia por porque no estamos cumpliendo con las normas de salud en puestos de trabajo? ¿Qué pasa con don Pedrito cuando vemos que de pronto están llevando las cosas mal manejadas, no se han hecho las actividades y el cumplimiento de la normatividad que se tiene que hacer? Cuando Pedrito ni siquiera sabe que si tengo que hacer un contrato de mantenimiento, tengo que pedir como mínimo 4 pólizas al contratista y me sale Pedrito, ay, yo no sabía que tocaba pedirle al contratista la póliza de prestaciones sociales y de pagos de salarios a los trabajadores que él tenía. Ay, yo no sabía que tocaba pedirle la póliza de estabilidad de la obra. Ay, yo no sabía que tocaba pedirle la póliza de manejo de anticipo. Y muchísimo menos sabía que tenía que pedirle la póliza de la calidad de los materiales con los que me está trabajando. ¿Cierto? Pero como Pedrito es tan chévere que Pedrito nunca nos coge una moneda de 50, ¿en dónde está nuestra responsabilidad cuando nombramos a Pedrito? Que Pedrito es que ser administrador no es solamente recibir con una mano la plata y con la otra pagarla. Se requiere también idoneidad y nos lo dice nuestro artículo 50 de la ley 675. Tenemos que tener idoneidad y respondemos por dolo, negligencia, culpa leve, culpa grave y culpa gravísima. Entonces, no es solamente que no nos roben, entre comillas, porque a veces podemos tener sanciones multimillonarias por omisiones, entre ellas, habeas data. No, que es que Pedrito llegó y le permitió a la señora de la Torre 5, apartamento 20.301, que mirara las cámaras y resulta que la señora mirando las cámaras se dio cuenta que el esposo de la vecina llegó allá y se metió con la vecina del otro piso y duraron 15 minutos en el apartamento y ella se alcanzó a dar cuenta cuando la señora entró y salió y fue y le contó a la amiga, mire, yo estaba buscando qué se me hizo el gato. Pero mientras estaba revisando qué se me hizo el gato, me di cuenta que su marido entró, que entró fulana y tal, y se demoraron 15 minutos, y después salió su marido recién peinadito, ya está bañadito. Y creo que olía, y creo que olía rico. Entonces, como Pedrito fue tan chévere y soltó la grabación, la señora le puso una demanda, tome 40 millones de pesos por Superintendencia de Industria y Comercio por violación de habeas data.
Entonces, ¿en dónde está la economía que nos hicimos con Pedrito cuando Pedrito no se robó 50 centavos, pero sí nos hizo incurrir en unas sanciones onerosas por estos inadecuados manejos? ¿En dónde está el conocimiento? ¿En dónde está la idoneidad? Lo decía ayer el doctor Francisco Vera. ¿Cuántos de nosotros nos hemos interesado en que nuestros guardas estén preparados? Por ejemplo, cuando atrapan a un ladrón dentro del conjunto, ¿cuánto le leen los derechos? Lo tenemos retenido ahí, le damos la paloterapia, podemos tener una responsabilidad civil por el masaje, entonces podemos tener ahí una responsabilidad y como no somos tan claros y no le hemos exigido este tipo de manejo a nuestras empresas de vigilancia, hasta dónde va nuestra responsabilidad administrativa cuando nosotros dimos la orden de que retuvieran a la fuerza a una persona que se puede convertir en un secuestro simple, ¿cierto? Entonces, Martica, me gustaría que ahí también habláramos un poco de la famosa norma técnica. uy, la famosa norma técnica súper especial. No todos los que están en la carátula de la norma técnica saben trabajarla, porque ahí estuvieron algunos que estuvieron participando, pero solamente haciendo, discúlpenme la expresión, haciendo bulto, y que porque presentaban y llamaban lista y decían aquí estoy, los incluyeron allá, ¿cierto? Hay un gran porcentaje, no, hay un porcentaje, no voy a decir si grande o pequeño, de personas que a veces argumentan, es que yo estuve trabajando en la implementación de la norma técnica sectorial de la 5 de la 2 de la 6 y yo sé manejar, yo sé administrar, pero a uno les revisa la hoja de vida y ni siquiera pueden aportar por experticia un certificado de representación legal donde hayan prestado sus servicios, donde digan Blanquita Pérez de Pataquiva administró el conjunto Quintas Quintas de Tijuana en Ciudad de México, haciendo tales actividades y le emitimos tal representación legal, ¿cierto? No la pueden emitir. O personas que administraron hace muchísimos años, cuando de pronto no éramos tan conscientes de la cantidad normativa que nos aplicaba a este tipo de personas jurídicas, ¿cierto? Entonces, a este tipo de personas jurídicas nosotros decimos, es que la propiedad horizontal no es una empresa. No, no somos una empresa, somos una persona jurídica y como tal tenemos obligaciones. Nosotros no esperemos a encontrar en nuestra normatividad colombiana, ni en la normatividad tributaria, ni en la normatividad contable que digan, la propiedad horizontal tiene tal obligación. Con el simple hecho de que diga, toda persona jurídica tiene que, ya estamos adentro. ¿Cierto? Entonces, la norma no va a decir, la propiedad horizontal, venga, le doy la manito y tiene que seguir por acá, venga, papito, por acá. No lo va a decir la norma. La norma simplemente le va a decir, toda persona jurídica con tantos trabajadores o otra persona jurídica que haga tal cosa tendrá que. No le dice podrá, sino tendrá. Entonces también tenemos que aprender a aceptar nuestras responsabilidades, estar actualizados, a no exigirle a las personas que no nos corresponden exigirle. Lo vimos muchísimo con el Registro Único de Beneficiarios Finales, donde la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales les decía a los administradores de propiedad horizontal, venga, esto es una función que es netamente de ustedes como administradores, porque ustedes dentro de sus funciones tienen la obligación de conocer a los propietarios, o sea, sus socios. Ustedes son, entre comillas, unos asociados ahí que se adhirieron de forma voluntaria cuando suscribieron y firmaron esa escritura de compraventa de ese inmueble. Ustedes se volvieron socios de esa persona jurídica llamada conjunto o edificio XYZ. Ustedes son socios y entonces como tal ustedes tienen unas obligaciones que cumplir y usted, señor administrador, tiene por allá dentro de las funciones del artículo 51 el manejo del libro de copropietarios. Entonces usted tiene que saber quién es propietario, en qué porcentaje y qué restricciones puede tener ese propietario dentro de la persona jurídica. Ah, es que Evelio Gómez falleció el 17 de octubre, entonces Evelio era el propietario
propietario de la casa 5, local 23, entonces en la casa 5, local 23, hay una restricción en este momento porque no se ha iniciado un proceso de sucesión. Entonces nosotros como administradores somos los obligados a conocer eso. Nosotros como administradores somos los obligados a saber si hubo un cambio cuando nos pidieron, venga, es que necesito un pase y salvo. Recordemos que el propietario puede en cualquier momento pedir un pase y salvo, pero la norma me dice es que la obligación mía como administrador es entregar el pase y salvo para el momento de un traspaso de compraventa. No que yo voy y pago la administración y llego a la oficina de administración, señor administrador, aquí está mi consignación, deme mi pase y salvo. Aquí tengo la otra consignación, deme mi pase y salvo. ¿Cierto? No tenemos que hacer eso cada que se hace un pago. Para eso, pues, los aplicativos de contabilidad que tenemos en el mercado nos dicen cómo tenemos que hacer la presentación de esta información. Entonces, nosotros tenemos que, si por política tenemos que hacer llegar estos recibos de ingresos, de recursos de la copropiedad, los tenemos que hacer llegar vía correo electrónico o los imprimimos y los dejamos en el casillero el propietario, pues tenemos que hacerlos cumplir, pero estos procedimientos tienen que estar también escritos y especificados. No es que a Pedro, que me cae bien, si le hago llegar el recibo del ingreso que él hizo a la copropiedad, pero a María, que la otra vez cuando yo entré, íbamos entrando en la portería y nos encontramos y ella no me volteó a mirar, entonces a María no le entrego el recibo del ingreso, así me lo pida con derecho de petición, sino hasta cuando me llegue la orden del juez para que yo le entregue el recibo del ingreso que me estaba presentando. Entonces, en ese orden de ideas, Te silenciaste, Marta. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que ir dando orientación a los administradores para que a todo el mundo le demos un trato equitativo y a todo el mundo tengamos estos procesos y estos procedimientos debidamente establecidos de forma clara para que no se vulneren derechos y tratemos a todo el mundo en equidad. Bueno, mira, yo quiero como que las personas, no sé si las personas que están aquí también son contadores, pero lo más importante que se debe conocer desde el propietario pasando por toda la función administrativa es tener en cuenta una matriz legal que tiene que cumplir todas las copropiedades. Cuando uno va a hacer un ejercicio, digámosle, de conocimiento, de aportes y de todo este tema, uno les dice, oiga, ¿ustedes conocen la matriz legal que le corresponde a las copropiedades? Nosotros de pronto en el sector real lo tenemos de pronto más claro, ¿sí? Porque pues sabemos cuáles son, dependiendo del tipo de sector, hay unos sectores que tienen que cumplir unas cosas y otros sectores tienen que cumplir otras. De ahí la importancia que las copropiedades tengan en su cabecita todo el mundo, todo lo que esté trabajando, perdón, viviendo, trabajando o como sea la copropiedad, tenga en cuenta cuál es la matriz legal que tiene que cumplir la copropiedad, porque es que se dan casos, y lo vi recién ingresé a propiedad horizontal, es que la ley 65, oye, sí, pues que la ley 65 no es sino para la estructura general de las copropiedades, pero nosotros tenemos que cumplir la norma laboral, tenemos que cumplir las normas tributarias, tenemos que cumplir y cumplir y cumplir, nomás los que tenemos ascensores, la norma técnica para ascensores, los que tenemos piscinas, los que tenemos y tenemos y tenemos, o sea, tenemos que cumplir una cantidad de normas, no solamente la ley C75. Entonces, de ahí la importancia y dentro de las responsabilidades del revisor fiscal, uno es el cumplimiento normativo de la copropiedad, ¿sí? Uno de los tantos ejes que maneja el revisor fiscal es el cumplimiento normativo. El otro eje principal es el aseguramiento de la información, que eso ya va para el tema contable y financiero. Y tercero es el control interno. O sea, de esos tres ejes principales, el revisor fiscal arma su planeación de cómo va a hacer sus planes de auditoría y de ahí se compone lo que nosotros ya, como dice el resultado final, es un dictamen. Esta responsabilidad solamente nos la dio el Código de Comercio. El Código de Comercio es del año 70, más o menos, no recuerdo si es 70 o 73, no me acuerdo el año, pero la ley 1314 es del año 2009, si mi memoria no me falla. Entonces, imagínense, pasaron casi 40 y pico de años para que, digámosle, se modernizara las responsabilidades del revisor fiscal. Ya, digámosle, ya hay teoría, ya hay estudios, entonces ya se dio como la revisoría fiscal se dio como actualizando, pero obviamente
los factores, el revisor fiscal nació de la ley comercial. Entonces, obviamente también la economía se ha modernizado, las copropiedades también tienen que ir evolucionando y entonces de ahí tienen que saber qué es lo que corresponde al revisor fiscal en copropiedades. Porque no es lo mismo el revisor fiscal de una comunidad religiosa, no es lo mismo el revisor fiscal del sector solidario, no es lo mismo del sector salud o el sector cooperativo de la salud, no es lo mismo, porque así tengamos las mismas funciones, la forma de operar es distinta. Entonces, quiero que entendamos eso y nos llevemos aquí en nuestra mente. La responsabilidad del revisor fiscal van en tres ejes: cumplimiento normativo, aseguramiento de la información y evaluación del control interno. Las demás las estimulará y las desarrollará el revisor fiscal de acuerdo a su juicio profesional y las necesidades que tenga en este momento, pues obviamente la copropiedad. Niñas, no sé. Listo, Felita. Dale la siguiente, que es ya es la última, y son las conclusiones. Las conclusiones de por qué puede estar fallando un proceso de control interno, inclusive desde antes de ser implementado. ¿Por qué es complicado implementar un sistema de control interno en propiedad horizontal? A nosotros nos decían, ¿cómo así que ustedes van a hablar de debilidades del proceso de control interno si lo que queremos es que precisamente la gente entienda que el control interno es necesario y es adecuado? Y les decíamos, sí, pero si nosotros sabemos dónde tenemos las fallas, pues va a ser mucho más fácil atacarlas. Y desde ahí están estas cuatro conclusiones. La primera, la idiosincrasia cultural del CBY. Creo que esa es la que más daño nos ha hecho y es sobre la que nosotros debemos trabajar y lo tenemos que hacer ya con nuestros hijos, ¿sí? Tratemos de hacerlo en nuestras casas porque eso es un tema muy personal, pero empecemos con nuestros hijos a quitarles esa idiosincrasia del CBY. Todos sabemos que es el CBY, ¿verdad? No, Sí, Ok. ¿qué es no, eso? no ¿Qué es sabemos. eso? ¿Qué es eso? El cómo voy yo, ¿ok? Entonces, cero valores agregados, cero comisiones por debajo de la mesa, ¿sí? Cero, hagamos este favor y de ahí por debajito nos vamos arreglando. Eso no, eso es una idiosincrasia cultural y la tenemos que acabar, la tenemos que terminar. Otra, la falta de capacitación a los copropietarios por parte de las constructoras. Eso creo que nosotros ya lo hemos mencionado en muchas partes, ¿sí? Donde a las constructoras lo único que les importa es vender, vender, vender y de ahí para allá no les importa cinco. Por más que constructoras grandes digan que sí, que ellos desarrollan procesos de capacitación, carreta, carreta porque si no, no tendríamos los problemas que tenemos en este momento. Entonces, aquí no estamos hablando ni siquiera de capacitación de los consejos de administración, estamos hablando de los copropietarios. ¿Por qué? Porque los consejos de administración son De hechos copropietarios, de propietarios. copropietarios. Y yo no puedo pretender que sean siempre los cinco mechudos de siempre, ¿sí? Sino que todos los copropietarios deben integrarse y deben aportar un granito siendo miembros del consejo de administración. ¿Para qué? Para que precisamente no se pierda ese proceso ya iniciado, ya todo ese rol que ha iniciado, que no se tranque, como lo decía Martica hace un rato, porque es que cambia el consejo de administración, cambia el administrador viene con su equipo de trabajo y entonces todo lo que habíamos de pronto adelantado del proceso de control interno se nos quedó ahí. Entonces, importante la capacitación. Es claro y es entendible un tema frente a control interno de las entidades o de las empresas del sector real y del sector financiero, y es porque muchos de los roles que mencionábamos al comienzo de las líneas del proceso de control interno, pues son desarrolladas por personas que tienen una remuneración económica. Aquí no, aquí nuestra remuneración, ¿cuál es? Es hacerlo de corazón porque es mi copropiedad. Recordemos que mi casa inicia desde la portería, no desde la puerta de mi casa, ¿sí? O de mi apartamento, sino desde la portería. Entonces, sabemos que muchos consejos de administración que hacen sus buenos trabajos, llega a cierto momento donde ya se cansan y ahí perdemos la continuidad en los procesos administrativos que estábamos hablando.
Todos debemos estar preparados para en cualquier momento seguir ese rol administrativo y hacer parte del consejo. Y la última, que es la falta de competencia de los administradores, que esa la hablamos hace un ratito. Consideramos nosotros que esos son como los 4 problemas más grandes, ¿sí?, frente a la implementación del control interno.